Estamos viviendo un proceso, digamos, sin regulación que se está dando naturalmente de abandono de muchas fincas. Digamos, son parcelas productivas que se funden. ¿Qué es lo que pasa? El precio, la uva, está, digamos, igual en pesos desde hace 3 años. O sea que va bajando en dólares. Y los costos productivos, principalmente los insumos agrícolas como fertilizantes y fungicidas, que son los que hacen parte importante del costo, y el combustible para la maquinaria, ha crecido en dólares. Ha habido, digamos, un aumento del costo en dólares. Entonces eso hace que el margen sea cada vez más estrecho. Estamos en mínimos históricos. Hoy el consumo per cápita está pisando los 15 litros. Pensemos que hace un año y medio o dos ese consumo estaba arriba de los 23. Hay una historia, digamos, del consumo de vino en Argentina, pero también se replica en los otros lugares que tienen cultura vitivinícola, que es que las Ujú. crisis económicas o las crisis de consumo generan caídas que después se sostienen. Si uno mira la serie histórica de consumo de vino en Argentina, lo que puede ver es que desde los 70, donde empezamos un récord histórico, se consumían 90 litros per cápita, que eran, digamos, volúmenes de consumo que estaban a los niveles de los países mediterráneos con cultura vitivinícola centenaria. Cada vez que Argentina atravesó una crisis de consumo, el piso, digamos, se fue cayendo y no se recupera. Pasamos de casi 90 litros a 50, de 50 a 40, de 40 a 33 fue la caída alrededor de en el principio de los 2000. Luego estuvimos establecidos en un piso de 24 hasta alrededor del 2023 y ahora hemos caído. Es difícil, digamos, interpretar que eso se puede revertir, porque no solamente, digamos, responde a un problema de crisis, digamos, de accesibilidad al producto, sino también esto se debe a cambios de hábitos en el consumo. Digamos, el mundo Claro. en general atraviesa una crisis de consumo vitivinícola y podríamos decir que la situación de coyuntura de la Argentina la agrava particularmente para nuestro mercado interno. Digamos, Argentina históricamente produjo vino para su mercado interno. La proporción histórica, casi desde que empezamos a exportar vinos, que fue a mediados de los 90, fue que entre el 70 y el 75% del vino se producía para el mercado interno y exportábamos entre el 25 y el 30. Hoy lo que empieza a suceder es que como se comprime, digamos, la parte del mercado interno, es decir, ese volumen se condensa, el volumen del mercado externo sigue siendo el mismo, pero representa una proporción mayor. Entonces el excedente de vino del mercado interno intenta volcarse al mercado externo, aparece una sobreoferta, los clientes y los consumidores, digamos, del mercado externo, que gran parte de eso es vino a granel, empiezan a seleccionar y a pagar precios más bajos y hace que la media del precio por litro baje, digamos. En ese contexto, retomando lo que les dije antes de que se nos cortara la comunicación, digamos, ¿qué sucede si comparamos la industria vinícola argentina con la de Estados Unidos? Si la dividimos en dos grandes sectores, pensar en la producción primaria, que sería la producción de la fruta, y la industrialización, que sería lo que se hace en la bodega cuando se transforma la fruta en vino, Argentina muestra un escenario muy distinto al de Estados Unidos. Tenemos productores más pequeños, es decir, la superficie media es más chica, a pesar de que hemos tendido a la concentración. Nosotros pasamos en 10 años de tener una superficie media abajo de las 10 hectáreas a tenerla hoy arriba de las 12. Los productores de 5 hectáreas prácticamente han desaparecido por una cuestión de economía de escala y de posibilidad de tecnificación, que hace que los costos, digamos, para escalas muy chiquitas sean demasiado elevados. ¿Por qué? Porque con menos de 20 hectáreas uno no puede amortizar un tractor, no puede renovar la Claro. maquinaria. Como se empiezan a generar los mismos conflictos que pasan en la Pampa, de una escala Con un el campo. superior, claro, en una escala intensiva. Digamos, la agricultura de los oasis productivos del oeste, digamos, de la Argentina, desde Río Negro hasta Jujuy, son economías regionales de una demanda intensiva de mano de obra y una mecanización, digamos, intermedia. Lo que ha pasado con la viticultura es que desde la revolución productiva de las economías intensivas que sucedió en California y en Australia en los 70, parte de la tecnología pampeana de grandes superficies se empezó a escalar para hacerla, digamos, pagable para las economías regionales. Entonces, con tractores mucho más chiquitos, empiezan a haber fertilizadoras variables que pueden seleccionar por NDVI, por mapeos de vigor, utilizando GPS, una fertilización diferencial. ¿Quiénes acceden a eso? Bien. Y productores que tienen campos grandes y pueden amortizar una maquinaria de ese tipo. Ahora, Sí. Ahora, fíjense que ahora, Muy interesante eso, che. si al final este acuerdo con Estados Unidos los perjudica o los beneficia. bueno, lo que sucede es que al comparar nuestra industria, digamos,
cómo es nuestro costo de producción por kilo versus Estados Unidos, nos encontramos en una fuerte desventaja. Estados Unidos tiene unidades, las más chicas son de las que entrarían los márgenes enormes para nosotros. O sea, tienen fincas muy grandes y tienen la parte industrial mucho más diversificada que nosotros. O sea, nos tienen menos fincas, pero tienen muchas más industrias. Tienen aproximadamente 10 veces más bodegas que nosotros, o sea, por 10. Esto quiere decir que la parte industrial donde se gana valor en la cadena está mucho más actualizada, tiene más participantes y la parte productiva es mucho más eficiente en la producción por kilo. Por supuesto, esos son muy eficientes, siendo vinos baratos y son muy buenos. Digamos, tienen una economía que les permite mecanizarse y tecnificarse, tienen acceso al crédito y el Estado subsidia muchas de las actividades productivas por una cuestión estratégica de mantener la porción rural activa y que no migre hacia las ciudades. Nosotros, digamos, en Argentina nos encontramos con una crisis de consumo, venimos perdiendo, los últimos 5 años hemos perdido más de 5.000 hectáreas por año de viñedos en todo el país. Entonces nos encontramos compitiendo en condiciones muy desiguales. Entonces me preguntas, ¿nos va a afectar? Por supuesto que nos va a afectar. Ellos son mejores en costos y son excelentes en calidad. Pero no solamente esto, sino que el acuerdo específicamente, para hablar de esto, realmente no pondera las economías regionales de una manera que sea un game changer, digamos, que permita que la Argentina desarrolle un mercado nuevo. Te menciono 3 puntos que afectan a la economía regional en Mendoza. Uno, el sector vitivinícola, el acuerdo contempla un cupo de exportación de apenas 80.000 litros. Estamos hablando que la Argentina produce cientos de millones de litros. Estamos en una crisis de consumo en la que tenemos el stock de vino guardado en las bodegas, alcanzar para que este año no cosechemos uva, estamos en el medio de la vendimia ahora, estamos cosechando para producir. Si no cosecháramos y no elaboráramos nada, tenemos vino para llegar a la vendimia próxima, como sería el consumo. Entonces, esos 80.000 litros de CUS para el mercado norteamericano realmente no mueven mucho la aguja del mercado de granel y del mercado de vinos que vendemos a Estados Unidos. Entonces, va a ser un negocio de oportunidad para algunos vinos de nicho, probablemente vinos de precio alto, en lo que participan, digamos, las bodegas que te decía hace un ratito, que tienen esta capacidad de tecnificación y de involucrarse en ese mercado que tiene un costo productivo alto. Después, el sector... Los vinos entran con arancel cero acá, pero los que nosotros exportamos, lo que se elimina es el arancel extra recíproco. Queda un nivel de arancel, ¿no es cierto? Quedamos, por ejemplo, en la misma situación arancelaria frente a Estados Unidos, frente a un distribuidor de Estados Unidos que es Chile, por ejemplo, que tiene costos considerablemente más bajos que nosotros para producir energéticos, de fertilizantes, de acceso a la maquinaria. Entonces, digamos, no estamos en una situación única, hay muchos países que están en esta situación de comercio con Estados Unidos, y así como afecta al vino, te podría mencionar que afecta a otra industria importante, también agroindustrial, que es la frutihortícola. O sea, Mendoza tiene producción de horticultura, uno de los cinturones hortícolas más grandes del país, y también de fruta junto con Río Negro. En este caso acá hay cuotas restrictivas, hay un límite de acceso de 1.100 toneladas de papas, para el caso de la horticultura, y de 870 toneladas de almendras, que es una producción importante. Los frutos secos son importantes en Argentina. Te interrumpo ahí así, pero no nos vamos al vino que me parece interesante. Esto que dice Juan, te identifica, ahora vamos a importar vino yanqui por 2 mangos, dice él, dice, van a fundir a todos, luego van a comprar las tierras. Así fue siempre Juan Catarruti, una mirada pesimista, pero yo no sé si realista. ¿Es así? Digamos, ¿hay temor a que se fundan todos porque entran vinos muy baratos de Estados Unidos? Bueno, estamos viviendo, Claudio, un proceso, digamos, sin regulación que se está dando naturalmente de abandono de muchas fincas. Digamos, son parcelas productivas que se funden. ¿Qué es lo que pasa? El precio de la uva está, digamos, igual en pesos desde hace 3 años. O sea que va bajando en dólares. Y los costos productivos, principalmente los insumos agrícolas como fertilizantes y fungicidas, que son los que hacen parte importante del costo, y el combustible para la maquinaria, ha crecido en dólares, ha habido, digamos, un aumento del costo en dólares. Entonces eso hace que el margen sea cada vez más estrecho. Los productores que no tienen, digamos, un margen productivo mayor a las 10 toneladas por hectárea de uva, no cubren ese costo. Por eso se produce este fenómeno de fincas que se abandonan. Ese fenómeno va a seguir sucediendo si uno lo proyecta, tanto y en cuanto tengamos la crisis de consumo sostenida. Si no logramos revertir la cantidad de litros que podemos
digamos, ocupar en el mercado interno, sigue habiendo uva de sobra y sigue habiendo vino de sobra. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Claro. Esas fincas se van a terminar abandonando y yo acá veo básicamente una perspectiva que puede ser que el abandono se produzca sin ningún tipo de orden del Estado y que se transforme en lo que se pueda, y parte de esos agricultores y de esa agricultura de subsistencia familiar que había en los oasis pequeños de Mendoza van a migrar a las periferias de las ciudades para vivir con una calidad de vida no muy buena. O puede haber un proceso de transformación que tome esas tierras rurales que tienen agua, que tienen suelos fértiles, y desarrollemos algún tipo de producto que lo podamos vender en el mercado interno y para el mercado de exportación. Pero ese proceso naturalmente, digamos, sin un orden no se da y hace falta financiamiento para reconvertir fincas en otras cosas, paneles fotovoltaicos, frutos secos, horticultura, Sí, sí. digamos. Yo lo que me quedo es que sobre una situación muy complicada en el mercado del vino, digamos, de las bodegas, muy complicada por lo que vos comentaste, caída, y acá contaba Paula también esto, ¿no? La situación complicada, de caída del consumo por distintas razones, pero bueno, caída del consumo, este acuerdo, y bueno, probablemente terminen, digamos, esto, ¿no? Nos terminen fundiendo a todos, digamos, poniéndome en la voz Por de lo los menos bodegueros. profundizando una situación que hoy ya es crítica del sector. Claro. Claro, es el análisis final, es que estamos en una situación de crisis y pareciera que las novedades que aparecen en términos comerciales y en términos, digamos, de costo, parecen ser una marginal de esa crisis, y me parece que se la pueden llegar a complicar.